Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar muy rápidamente cómo podemos añadir el día de la semana a la fecha de Windows 11, a la fecha que se muestra aquí en la barra de tareas. Si te fijas, solamente tenemos el día de la semana. Entonces, esto lo hacemos porque para muchos usuarios mostrar el día, el mes y el año como fecha es más que suficiente. Sin embargo, para muchos otros, me incluyo yo, no es todo suficiente porque necesito ver también de vez en cuando el día en el que estamos. Entonces, vamos a ver esto muy rápidamente cómo lo hacemos. Vamos a entrar directamente a inicio y nos vamos a ir a configuración. Una vez que estamos aquí, nos vamos a dirigir a hora e idioma, y cuando estamos en hora e idioma, vamos a entrar directamente a lo que es el apartado de región e idioma. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es entrar a la configuración de idioma, ¿vale? Que lo tenemos aquí, configuración de idioma administrativo, y esto nos llevará a esta ventana. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entrar directamente a los formatos. Y una vez que estamos aquí en los formatos, lo que vamos a hacer es establecer una configuración adicional. Vamos a entrar aquí en configuración adicional y verás que tienes el apartado de la fecha. Vale, si tenemos la fecha y queremos modificarlo, pues tendremos que poner aquí, por ejemplo, delante de lo que es esta fecha corta, vamos a poner 1, 2, 3, 4 des más y vamos a darle, bueno, aceptar. Vamos a darle a aplicar, vamos a darle a aceptar. Vamos a poner un espacio para que no se vea todo pegado. Si te fijas, ya mostramos aquí lo que es la fecha. Vale, ya tenemos el espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, antes de lo que es el día, que es la fecha abreviada, vamos a poner 4Ds, ¿vale? Para que nos muestre lo que es el día también en el que estamos. Es decir, tenemos el día de la semana, tenemos el día en número, mes y año. Así que nada, le damos a aceptar, aceptar. Y ya con esto estaríamos mostrando también lo que es la fecha, el día, el mes y el año en la barra de tareas. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.